Sin los Estados Unidos de América, ustedes no son nadie. Así lo declaró Donald Trump dirigiéndose a los aliados europeos en el Foro Económico de Davos. Y esto no es una broma, es una cita directa. Trump lanzó duras críticas contra los aliados de Estados Unidos. Trump simplemente les gritó en la cara a los líderes europeos que no olvidaran quién los protege realmente de la amenaza rusa y china, y criticó a Europa por lo que se ha convertido. Trump criticó a los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido, lo que llevó a la cancelación de reuniones clave a último momento. Trump declaró que Canadá e Israel existen como países solo gracias a Estados Unidos. Bueno, sobre Canadá lo dijo directamente y sobre Israel lo insinuó. Por eso los pueblos de estos países deberían cuidar lo que dicen sobre Estados Unidos. También dijo que si Europa no entrega Groenlandia a Estados Unidos, lo recordará y probablemente se vengará. Trump declaró públicamente que Putin y Zelensky, cito, son tontos. Sin embargo, esos tiempos en que los líderes mundiales eran cautelosos, como alrededor de Trump en su primer año en el cargo, ya pasaron. La crisis sobre Groenlandia solo aumentó el temor de que salvar el viejo orden ya no es posible. Y ahora Emmanuel Macron y Friedrich Merz han declarado abiertamente el fin del orden global liderado por los Estados Unidos de América. Concluyeron que la presión constante de Trump expuso sus defectos fundamentales. Dicen que el propio Trump mostró a todos lo perjudicial que era en realidad. Y ahora en Europa dicen, escuchen, ya basta de andarse con rodeos con este Trump, es hora de pasar a la acción. La Unión Europea prepara aranceles de represalia contra Estados Unidos por miles de millones de dólares. Me llamo Alexei Pichi. Discutamos este tema juntos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like y comenten debajo de este episodio. Esto ayuda mucho a promocionar el contenido en YouTube, se los agradeceré mucho. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias al instante. Ahora pongamos todo en orden. El miércoles, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Trump criticó durante su discurso. La declaración de Trump muestra lo tensas que están las relaciones entre Estados Unidos y Europa, pues busca apoderarse de Groenlandia. ¿Sabes? Y además, ese objetivo está por encima de las antiguas alianzas y las normas internacionales. El principal acontecimiento de las noticias fue la declaración de Trump ante los líderes mundiales y empresariales reunidos que sonó así, cito, sin Estados Unidos, ustedes no tienen sus países, no tienen nada sin Estados Unidos. Por otro lado, los aliados de Estados Unidos, mientras tanto, aprovecharon Davos para oponerse a los métodos de fuerza de Trump y expresar dudas sobre la conveniencia de un orden global liderado por Estados Unidos. En este episodio repasaré cómo Trump arremetió contra los aliados con casos concretos. El análisis completo del discurso de Donald Trump en Davos ya está en este canal de YouTube. Si no lo han visto, vayan, véanlo y suscríbanse. Entonces, el primer país al que Trump atacó fue Dinamarca. Como era de esperarse, Trump mencionó la derrota de Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial, diciendo que esto mostraba la incapacidad de los daneses para proteger Groenlandia de una toma hostil occidental. Y, según Trump, esto explica por qué Dinamarca debería ceder Groenlandia a los Estados Unidos de América, cito. Dinamarca cayó ante el avance de Alemania en solo 6 horas por la mañana y resultó completamente incapaz de proteger a ninguno de los países después de la caída de Dinamarca. Estados Unidos reforzó la protección de Groenlandia para impedir su uso por Alemania en la guerra. Sin nosotros, todos hablarían alemán y quizá algo de japonés. Después de la guerra devolvimos Groenlandia a Dinamarca. Qué tonto fue de nuestra parte hacerlo, pero lo hicimos. Devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Pero ahora son ellos agradecidos, prósperos? Trump llamó a Groenlandia Islandia durante todo su discurso, un error frecuente en sus intervenciones públicas. Lo importante es que Trump descartó usar la fuerza militar para tomar el territorio danés. Trump también se burló del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su discurso llamativo en el que llevaba gafas de sol. Por una enfermedad ocular, creo que todos notaron que Macron tenía un ojo lleno de sangre, por eso luego usó gafas de sol. Y aquí Trump decidió burlarse. Cuando llamé a Emmanuel Macron, lo vi ayer con esas hermosas gafas de sol, pero ¿qué demonios le pasó?
Trump también mencionó su diálogo con el presidente de Francia, durante el cual presionó a Macron exigiendo que aumentara los precios de los medicamentos con receta. De lo contrario, pagaría aranceles altos. Luego, Trump imitó y parodió a Macron, quien supuestamente dijo obediente: No, Donald, no lo haré, nunca lo haré. Luego, Trump cambió el tema a Canadá y reaccionó al fuerte discurso del primer ministro canadiense Mark Carney, dado el día anterior. Respecto a la ruptura del orden mundial liderado por Estados Unidos, luego citaré sus palabras, pero ahora les comparto una cita de Trump, quien claramente está ofendido. Entonces Trump dice: Canadá recibe muchos beneficios gratuitos de nosotros. Ellos también deberían estar agradecidos, pero no lo están. Vi el discurso de su primer ministro. No fue tan agradecido, pero deberían estarlo con nosotros. Canadá existe gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark Carney, la próxima vez que hagas tus declaraciones. Trump no dejó sin críticas ni siquiera a Suiza, el país anfitrión del foro, y a sus líderes. Cito: Conozco a mucha gente de Suiza, un lugar increíblemente hermoso, pero luego noté que se volvieron tan buenos gracias a nosotros. Fuimos nosotros quienes hicimos a Suiza tan buena. Suiza sin Estados Unidos no es Suiza. Y aquí ocurrió un incidente con Donald Trump. Él dijo que una mujer, a quien llamó primera ministra de Suiza, pero no recuerda su nombre, le provocó una reacción muy negativa durante la discusión sobre aranceles. Donald Trump afirmó que impuso un arancel del 39% a Suiza luego de que la primera ministra le dijera que no estaba conforme con el arancel del 30%. Ahí intentó burlarse de la situación. Pero aquí está el asunto. En Suiza no hay primer ministro. El país está dirigido por el presidente Guy Parmelin y él claramente no es una mujer. Sigue siendo un misterio de quién hablaba Trump, con quién lo ponía nervioso, quizá una mujer o primera ministra. Tras hablar con ella impuso aranceles más altos de lo planeado. Bueno, en general, todos los que estaban en la sala simplemente escucharon esto con desconcierto y pensaron: ¿qué fue eso? Trump tampoco ignoró a Ucrania. Trump declaró que el presidente de Ucrania, Zelensky, sería tonto si no aceptara un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Cito: Creo que ahora han llegado al punto en que pueden llegar a un acuerdo y hacer un trato, y si no pueden, serían tontos. Esto aplica a ambos, y sé que no son tontos, pero si no lo logran, lo serán. No quiero ofender, pero deben hacer ese trato. Muere mucha gente, no vale la pena. Es curioso que Trump, quien prometió terminar la guerra de Rusia contra Ucrania en 24 horas, ahora diga que Europa se encargue de eso y que él tal vez ayudará. También le tocó a Reino Unido. Trump criticó la estrategia energética y precios británicos, insultando las barreras petroleras del Mar del Norte. Dijo que Reino Unido está sobre el Mar del Norte, una de las mayores reservas mundiales. No lo usan y por eso su energía cayó a niveles catastróficos, con precios muy altos. Pero lo significativo es que ya pasaron los tiempos en que los líderes mundiales, principalmente los europeos, eran cautelosos alrededor de Donald Trump, cuyo primer año en el cargo en su segundo mandato solo reforzó los temores de que ya no es posible salvar el viejo orden. Es evidente que el viejo orden mundial ya no funciona y quienes se aferran cometen un gran error. Lo importante es que los europeos ya entendieron. De repente, los europeos dijeron que el orden mundial dominado por Estados Unidos colapsó y comenzaron a expresarse más directamente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparó la hostilidad de Donald Trump hacia los aliados con, como ella lo expresó, el shock de Nixon. 1971, el momento en que Estados Unidos cambió el orden económico de la posguerra al abandonar el patrón oro. Von der Leyen pidió la independencia permanente de Europa respecto a Estados Unidos y advirtió que esperar volver a la normalidad tras Trump solo aumentará la vulnerabilidad europea, diciendo que basta de vivir en ilusiones. El problema no es solo Trump, Estados Unidos en general ya no es un aliado. El presidente francés Emmanuel Macron calificó de inaceptable la imposición continua de aranceles por Trump, especialmente como presión sobre la soberanía territorial. Al final, el primer ministro de Canadá, Mark Carney,
dio el veredicto más directo, diciendo lo siguiente a la audiencia en Davos: permítanme ser claro, estamos en un proceso de ruptura, no de transición. Sabíamos que la historia sobre un orden internacional basado en reglas era en parte falsa, que los más fuertes harían excepciones para sí mismos cuando les resultara conveniente. Las reglas comerciales y el derecho internacional se aplican de forma asimétrica y con distinto rigor según la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil porque la hegemonía estadounidense proporcionaba bienes públicos globales, desde rutas marítimas abiertas hasta un sistema financiero estable. Pero ese acuerdo ya no funciona. Ahora las grandes potencias utilizan la integración económica, que durante mucho tiempo fue la base de la globalización, como un arma. Al final, como saben, Trump reaccionó a esa declaración. Mark Carney afirmó que Canadá solo existe gracias a los estadounidenses y que debería reflexionar antes de hablar. La Unión Europea evalúa imponer aranceles de represalia a Estados Unidos por 93.000 millones de euros. Y Emmanuel Macron declaró que la Unión Europea no debe dudar y simplemente está obligada a golpear a Estados Unidos con toda su fuerza. Esto es una locura. Por supuesto que lo lamento, pero es consecuencia de la imprevisibilidad y la agresividad inútil por parte de Estados Unidos. Al final, Hungría se convirtió en el único país europeo que se unió al Consejo de la Paz recientemente creado por Trump, pero los demás se negaron. Al final, fíjense que la primera ministra de Dinamarca decidió saltarse por completo el foro económico en Davos, ni siquiera viajó. Macron abandonó Suiza demostrativamente antes de la llegada de Donald Trump. Líderes de Alemania y Reino Unido dijeron que se reunirán con Trump solo si la reunión ampliada la organiza el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ahí se tratarán temas globales. De lo contrario, tanto Keir Starmer como Friedrich Merz declararon que no quieren reunirse con Donald Trump para tratar otros temas. Terminaré este episodio con una cita del primer ministro belga Bart De Wever, que resume la relación actual de Europa con Estados Unidos. Cita: si retrocedemos, perderemos la dignidad. Ya no tiene caso ser indulgentes con Estados Unidos. Si alguien dice, quiero recuperar territorio de la OTAN o iniciaré una guerra comercial, entonces debemos iniciar la guerra comercial primero. Aquí lo dejo en suspenso. Escriban sus opiniones en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y den like. Si desean apoyar este canal de YouTube, pueden donar o suscribirse usando los enlaces y datos en la descripción o el código QR en pantalla. Les agradeceré cualquier apoyo que puedan dar. Eso es todo por ahora. Cuídense mucho. Hasta luego a todos.